humor también sirve, ¿no? Como buena descarga, buena catarsis y encima se transmiten ideas que tengo que andar explicando. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando QR aquí en Bravo TV. En general solíamos marcar los límites de las cosas que estábamos tolerando en la represión, moler a palos y a escudazos, miércoles a miércoles, de manera casi religiosa, a jubilados y jubiladas. Bueno, cuando creíamos que nada podía ser peor, hoy tuvimos represión a familias que tienen hijos e hijas y a niños y niñas con discapacidad. Y la verdad es que acá hay varias cosas para plantear mientras repasamos escenas que hablan por sí solas. La primera es algo así como, dime si tu policía reprime a discapacitados y te diré qué gobierno tienes. Pero podríamos agregar otra cosa. Dime si tu ciudadanía tolera que la policía reprima a discapacitados y te diré qué proyecto de país tienes. Porque ya empieza a ser un poco más compleja la escena. No es que haya que aceptar así nomás que esta situación ocurra, pero uno ya inmediatamente empieza a preguntarse por la reacción, por el modo en que se construyen los no rotundos a todo esto que estamos viendo y que hoy se agrega efectivamente en escenas realmente muy, pero muy dramáticas en ese sentido. Antes de pasar al mensaje más central, a una reflexión que queremos compartir con ustedes, el primer gran mensaje es el que decía Hernán Lecher ayer. Hay un mensaje directo de un gobierno que se anima a reprimir a personas discapacitadas, que es al poder económico, al Fondo Monetario Internacional, porque se muestra dispuesto a todo. Yo soy capaz de garantizar este modelo de desigualdad con estas tensiones, con estas protestas, con gente que empieza a levantar la mirada y empieza a echarle la culpa a este gobierno. Hoy conversé con Gila Vilker una cosa muy interesante, que es que ya empieza a aparecer registro, quizá mañana lo podemos compartir o hoy mismo, que empieza a haber registro de personas que dicen, sí, el gobierno anterior, pero este también. Las cosas que me están pasando, sí, el gobierno anterior, pero la verdad que este también. No quiero entrar en discusiones finas, quiero decir qué es lo que están observando los especialistas en opinión pública. Entonces, frente a todo eso, frente a una tensión que crece, un modelo económico que empieza a sentir zozobras con cierta volatilidad, el gobierno manda un mensaje inequívoco. Yo estoy dispuesto a fajar jubilados y jubiladas, a destrozar el sistema científico-tecnológico, a prácticamente despoblar las universidades nacionales y además estoy dispuesto a pegarle a las familias que vienen a pedirme por los derechos de las personas con discapacidad o por los apoyos indispensables para la vida cotidiana. Y ese es un mensaje político realmente contundente, muy importante. Pero hay otro elemento más, y aquí es donde nos queremos detener o subrayar. Sobre todo en este testimonio, que me parece es el testimonio de la jornada, y dice una enorme cantidad de cosas en apenas un decir, frente a un micrófono, frente a una cámara y con mucha emocionalidad. Miren. Esteban, te lo hago rapidito, porque yo después de acá me tengo que ir a trabajar también. Yo soy mamá de un nene con autismo que después de pasear por un montón de situaciones desagradables en el jardín de infantes, logramos que encuentre una escuela especial, que está aprendiendo un montón, que está feliz. Nunca vi feliz ir a mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela y si esto no se aprueba va a tener que cerrar porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. Yo no me voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar, espero que nadie no le me pegue. voy a ir. Señora... Ya me empujaron. No, no espere, porque ya me empujaron. Bueno, no, discúlpeme, no lo vi. Advertí solamente cuando usted estaba hablando con nosotros. Discúlpeme, no teníamos... Sí, por eso estamos tan enojados. ¿Qué le van a... De hecho, está pasando. Está pasando. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Están empujando chicos en silla de ruedas. Esto no lo vimos nunca en la historia argentina. ¿Me cuenta, por favor, un poco cómo es la demora? Porque yo planteé acá en el piso, antes de escuchar a usted, que había una demora en el pago de los prestadores. Antes de conocer su historia lo había planteado ya acá en el piso. Están por pegarle a mi marido. Perdón, pero te voy a dejar. Ok. Hay muchas cosas en una sola escena. Primero, el desafío, imagínense,
sabe con quién está hablando esa mamá y sabe que tiene muy poquito tiempo, que lo tiene que aprovechar. Y da una clase magistral de economía de palabra cargada de sentido, cargada de argumento y cargada de emocionalidad, porque explica los fundamentos de la protesta, qué significan estos apoyos para los pibes y las pibas discapacitadas. Está hablando puntualmente de cómo ese acompañamiento le mejoró su convivencia en la escuela y nunca lo vi más feliz. Nunca lo vi más feliz a mi hijo, con eso que el Estado le garantiza. Estoy pensando en el equipo de básquet de Milei. Entonces, primero, es muy rápida en explicar eso, no deja ninguna duda. Después dice, esto nunca pasó, porque ya te veo venir. Ya te veo venir, que me vas a decir, bueno, pero no es nuevo, esto ya venía pasando. Sí, pero esto nunca pasó, no estábamos del todo bien, no estamos en el mundo de las maravillas, es cierto, pero esto nunca pasó, se lo aclara. Y después le dice, che, una cuenta muy sencilla. Preferí garpar operativo tras operativo para cagarme a palos a mí, en vez de darle un apoyo a mi pibe y a toda la comunidad de personas discapacitadas que conlleva a toda su familia. No cierra ese número de ninguna manera. Hay otra cosa, se lo está diciendo en la cara. Y después se termina yendo porque efectivamente estaba pasando eso que Trebuch decía que no iba a pasar o que ojalá no pase. Y dice algo Trebuch. Dice, perdón, pero no lo vi. Interesante. Conjugaciones del verbo ver en esta apertura de QR. ¿A qué nos remite? Primero al no la ven, ¿se acuerdan? Hay programas de televisión que son vocerías paralelas del gobierno que se llaman así, o que tienen esta idea. Segundo, en las últimas horas, el presidente hizo referencia al respecto de qué era lo que en realidad teníamos que ver como para poder afirmar que las familias no llegan a fin de mes. Vamos a recordarlo, fue anoche. Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. El presidente necesita ver muertos. El presidente lo que está diciendo por la inversa es que para tener registro del daño que infligen sus políticas a los sectores no vulnerables, ya vulnerados de la sociedad, es ver gente muerta. Hasta que no vea gente muerta, hasta que no vea cadáveres en las calles, no va a parar. O en los términos de Milei, ahora que decide dejar de pegarnos, dejar de insultarnos, para ofrecernos la posibilidad de dialogar y con argumentos. Muy bien, Woody, nuestro productor, decía, es un ejercicio del violento. Te dejo de pegar para que podamos hablar, a ver si me convences. Te dejo de insultar, te dejo de agredir, a ver si conversando, a ver si las ideas. Miren cuántas cosas están pasando en estas horas, ¿no? Y nos llevan o nos invitan por lo menos a reflexionar, a sacar algunas conclusiones sobre lo que significan las palabras y la elección de las palabras. Pero entonces el presidente lo que confesó anoche en la Fundación El Faro, es que hasta que no haya gente muerta en las calles y él no los vea, entonces no se va a dar por enterado que sus políticas están generando este daño. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el presidente? Nuestra portada. No veo gente muerta, dice el presidente. Ahora, ¿cuáles son los muertos que el presidente necesita ver? Todo en los términos del propio Javier Milei, ¿eh? ¿Cuáles son los muertos que necesita ver? ¿Jubilados y jubiladas? Jubilados y jubiladas que no llegan a fin de mes, que no pueden comprar los medicamentos que necesitan, que empiezan a saltearse comidas, que entran en una depresión. Son las personas con discapacidad, como explicaron una y otra vez durante toda la mañana, mamás y papás
Escuchaba la mamá de una nena que convulsiva 40 veces por día, cuando no toma el medicamento que efectivamente le cortaron al que ya no puede acceder y que tiene, sin las atenciones necesarias, mucho mayor riesgo de muerte súbita. ¿Esos son los muertos que necesita ver el presidente? ¿Son los pibes a los que no les llegan los alimentos? ¿Son las familias que llenan y triplican y cuadruplican las colas en los comedores? ¿Son las personas que tienen enfermedades crónicas a las que les cortaron el acceso a medicamentos, por ejemplo, medicamentos oncológicos? ¿Esos son los muertos que el presidente necesita ver para aceptar que está generando en la sociedad un dolor que la sociedad no merece? Vamos llegando a momentos en los que, yo les confieso algo, día a día es a ver cómo encontramos una manera de a nosotros mismos tratar de no darnos por naturalizados, por sorprendernos a nosotros mismos. Como si las palabras ya no tuvieran el peso que tenían en otro tiempo, como si las imágenes no tuvieran el peso que tenían en otro tiempo. Y de a poquito estábamos dándole pelea, resistencia a la idea de que miércoles a miércoles le peguen a jubilados y jubiladas, y no va que el gobierno, con la Policía Federal y con la Gendarmería, le pega a discapacitados. En esto andamos. Arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día. Si esto sigue así, va a haber una desestructuración socioeconómica que no sé cómo se arregla. ¿Es Milei o la Argentina? Ahora viene a decir, no sé, llega a fin de mes. Es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. No es así, la gente no llega a fin de mes, concurre a los comedores, no llega, le digo yo, porque nosotros lo vivimos diariamente. No vendemos con estos precios, imagínate si de encima tenemos que subir los precios. A ver si aguantando un poquito los precios podemos generar un poquito más de venta. La nueva estructura convierte a todo el sector de operaciones de la Policía Federal Argentina en una agencia de investigaciones. A los mensajes que les damos a las fuerzas de seguridad que durante décadas han estado formadas en la persecución política, tratar de revertir eso es un esfuerzo enorme que se viene haciendo desde la recuperación democrática. Yo creo que hoy estamos retrocediendo. En este contexto en donde el presidente viene de vetar, desentona, ¿no? Porque te obliga a tener que hablar de que te están espiando, y la inteligencia es para combatir y contrarrestar el terrorismo, no para amedrentar a un opositor. El lenguaje soez que utiliza cotidianamente está permeando en la juventud y en las infancias. Ni hablar con los oponentes, que es un tema, el fair play famoso que queremos trabajar, se ve descalificado desde la investidura presidencial. Señor presidente, piense un poquito en esto, porque lo toman como ejemplo. Se hizo moda que la gente o viva ahí o vaya a hacer su ¿Cómo se hizo moda que la gente vive en los contenedores? Hay gente que claro, o duerme en igual, el contenedor o revuelve la basura. Se hizo moda, habla de un momento social complicado. Quien tiene que cuidar al ciudadano, sale a perseguir cartoneros. Se revisa la bolsa de basura para juntar algo para poder vivir o para comer. Votaron por este gobierno. Todos me dijeron, Javier, en esta lucha estamos con vos, porque con la salud no se juega. Hay cosas que son intocables. Las personas que nos tienen que cuidar a todos en general en este momento no nos están cuidando. Nos está acercando la policía tirándonos para la vereda. Esto tiene que ver con los derechos de los que menos pueden defenderse. ¿Sabes qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa. Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia. Sé que me pegue un policía. Que me vengan a pegar. Todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Había dos carteles que me llamaron mucho la atención en la marcha de hoy. Uno decía, mi hijo no es un gasto. Y el otro, si vos sos una motosierra, nosotros somos topadoras. Me parecieron interesantes. Los carteles dicen un montón de cosas por estos tiempos. El más importante y el más emblemático creo que se dio respecto del Garrahan hace poco, esa bandera que decía, todo cuidado es político. Muy buenas noches, Martín Granowski. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿Qué tal? Pablo Caruso. ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a tener una noche intensa en la jornada de hoy.
quiero rescatar de las voces del día al carnicero, que hablaba sobre esa tensión entre aumentar los precios o no y que efectivamente tenga demanda. Pensé que hablaba de un funcionario usted. No. Por un momento. Puede ser. Digo, podría ser. Sí, un buen apodo para algún funcionario. ¿A quién le llamará el carnicero? Pensaba yo. Mal. Pensaba yo cuando Arranca escuchaba. la encuesta en QR y a partir de ahora pueden votar al... Muy bueno. ¿Quién es el carnicero del gobierno? Me encanta. Funcionario económico, ¿no? Por supuesto. Puede ser. Bueno, dame un poquito más, Juli, del carnicero y lo charlamos con Martín y con Hernán. Dale. No vendemos con estos precios. Imagínate si de encima tenemos que subir los precios. Especulo en realidad en contra mío, como para ver si aguantando un poquito los precios podemos generar un poquito más de venta. Incluso estamos reviendo unas ofertas. Un poco lo conversábamos ayer, ¿no? Pero se da esa tensión muy cruel entre el tipo que tiene que vender para sostener el comercio y la persona que va a comprar carne y no puede, y que tensiona su dieta, digamos. Sí, la disyuntiva del carnicero, que si aumenta los precios vende menos. Claro. Y si no lo aumenta se come el margen de rentabilidad propio. Es decir, pierden las dos circunstancias y hasta creo que en el tono de la voz se notaba. Es decir, igual pierdo, pero voy a agarrar esta, dice, que es quizás no aumentar los precios porque esa tal vez es menos peor. Pero definitivamente las dos opciones son muy malas. La tercera, porque pierden, o sea, él pierde por partida doble, pero pierde también el que va a comprar. Del otro lado también, con una característica además en el mercado cárnico, que es en la carne y en las frutas y verduras, te diría que particularmente el carnicero no tiene ningún poder de fuego a la hora de poner el precio. Si compra el animal, alguna vez me pasaron hasta el Excel, compras el animal o la media res y tenés un Excel con los porcentajes correspondientes para que te dé tu margen de rentabilidad. Es decir, le pones un pequeño marcado, una pequeña rentabilidad por encima de cada corte, depende de dónde estés y qué cortes vendas más o menos, y con eso armás tu ecuación. Con lo cual no tiene mucho margen. Si le sube en el mercado de Hacienda, tiene un problema. Claro. Sí, tiene un problema si no lo lleva a precio. La ecuación es muy sencilla, tristemente sencilla para el carnicero, ¿no? Ahora, tenemos imágenes crueles por doquier, pero no hay crueldad mayor que el secreto para contener los precios sea esta tensión entre el comerciante que no sabe hasta dónde aumentar porque si no vende y no vende o cierra, y el cliente además, que tiene... Por eso, además cierra. hay costos fijos, ¿no? Digo, los carniceros tienen sierra. Bien, la sierra es electricidad, luz. Sí, claro. Si el negocio no es propio, es alquiler. En la Argentina los propietarios en general no son muy lúcidos con los alquileres. Por lo menos por los domiciliarios, no sé, en el caso de los comerciales, ¿no? Además de la ecuación propia de la actividad están los costos fijos. Sí, claro. Sí, ahí hay una cuestión, porque el argumento del gobierno es que en la Argentina hoy hay competencia, entonces el carnicero tiene que bajar los precios. Claro. No, amigo, va a cerrar. Claro. Es distinta la ecuación, ¿no? Es decir, no es un problema porque termina topeando los precios hasta que baja la persiana. Sí. Se come su rentabilidad. No es un problema de competencia, porque uno dice, bueno, la competencia, que te topee los precios me parece... Sí, no son dos supermercados, claro. Claro, no tiene mucho margen para dar esa disputa. De hecho, el carnicero no lo tiene, es tomador de precio. Lo que venga es lo que tiene que llevar a precio. Y si no puede, porque no lo vende, baja la persiana. No hay discusión en el medio. Y el margen de rentabilidad es, lo conozco, muy chiquitito para el carnicero. Tal vez para los otros eslabones de la cadena es distinto. Ayer veíamos sobre el final del programa, porque estaba pasando más o menos en paralelo la palabra del presidente en la Fundación Faro. Y Hernán, cuando escuchamos la frase del presidente que si la gente no llegara a fin de mes debería estar las calles llenas de personas muertas, de muertos, de cadáveres, perdón. Hernán dijo, acá hay un sarcasmo alrededor de la idea de familias que están endeudadas, que no llegan, es decir, es muy grave la cosa. Entonces nos lo tomamos muy en serio eso y volvemos a la portada y nos vamos con Hernán a la pantalla porque vamos a intentar que el presidente no necesite ver gente muerta eventualmente para reflexionar, ahora que está escuchando ideas, ahora que acepta el intercambio argumental, a ver si podemos aportar un poquito ese debate, Hernán. Bueno, vos arrancaste el programa hablando justamente de Milei quiere ver gente muerta y quién, a quién se refiere, que a la familia que no llega a fin de mes, al discapacitado que no tiene sus medicamentos, ¿a quién se refiere? Vamos a tratar de repasar quién en la Argentina, para Milei,
hasta que no esté muerto, evidentemente no tiene un problema. Sí, claro. ¿No? Digo, sí. Ese es el punto. Claro, hasta que no esté muerto y lo vea tirado en la calle como un cadáver, no es un problema y vive bien. Porque es lo que dijo en el día de ayer. Mira, paso a mostrarte algunas cuestiones. La primera, la realidad de las familias. Te diría del conjunto de las familias, este es un dato del Banco Central que publica de manera mensual. ¿Qué es? El ratio de irregularidad en los créditos de la familia. Si tomé un crédito, no lo puedo pagar, me atraso. Fíjate cómo venía más o menos en un nivel estable, en el orden del 2,7% del total de créditos, y saltó al 4,5% más o menos hasta diciembre, hasta el último diciembre. Sí, te diría que hasta el año, hasta finales del año pasado, sí, incluso con la crisis del 24, esto no había mostrado grandes problemas. Uno podría decir, si me preguntás a mí, yo te diría, bueno, acá se fueron consumiendo probablemente ahorros y entonces atajaron los penales, porque acá tuviste lío. Ahora, mirá lo que es el 2025. Mirá lo que es el 2025. Esto es familia fallándole al crédito que pidieron. Familia fallándole al crédito. Y en un porcentaje muy elevado. ¿Cualquier tipo de crédito? Hay un montón que pagan. ¿Es cualquier tipo de crédito privado? Sí, de la familia. O sea, solo de la familia. No, pero es banco, prestamista, lo que sea. No, son las instituciones financieras, básicamente bancos, porque es un dato. El Banco Central es los que capta el Banco Central. Es decir, las que están registradas como entidades financieras sí están incluidas. El prestamista del barrio no está acá, digamos. Claro, o sea que puede ser peor todavía. Sí, probablemente en la informalidad de este tipo de créditos, de nuevo, con alguien del barrio, probablemente la irregularidad o el ratio de irregularidad sea muchísimo más alto, más significativo. Pasemos a la siguiente. Un dato de tal vez también Milei quiere ver muertas y tiradas en el piso a las pymes. Bueno, cheques rechazados sin fondos disponibles. Mirá. Tremendo este dato. Se parece un poco al dato anterior. Sí. Arranca ya por 31.000, esta es cantidad de cheques rechazados. Y llega prácticamente, más que duplica la cantidad inicial. Casi estamos orillando los 70.000 cheques mensuales. Sí, la suba bruta es el dato, ¿no? Además. Sí, el dato a junio del 25, el dato anterior era mayo. Fíjate el salto de nuevo, abrupto. Perdón, dije abrupto, pero bastante progresivo y tiene sentido que lo sea. O sea, de a poquito va empezando a aparecer como fenómeno y se instala ahí arriba. Hoy la UIA advirtió varias cosas. Primero que hay 1.500 Hola, ¿qué tal? por UIA, mes, ¿no? Sí, de la industria. Pero ¿sabes qué agregó? Bienvenida a Argentina. Necesitamos crédito y estabilidad de la tasa. Sí. Claro, porque acá, ¿por qué rechazan los cheques? ¿O por qué el problema que tiene la pyme es una realidad cotidiana que hasta que no esté muerta, para Milei no lo es, que cuando tiene que ir a adelantar, no sé, un cheque y demás, está pagando 60%. Claro. Con una inflación que está sensiblemente por debajo de eso, ¿no? Pasemos a la siguiente. Vamos de nuevo a un dato de las familias. Este lo publica Stenger, un investigador. Me pareció interesante traerlo. Porcentaje de hogares que vendieron pertenencias para vivir. Desde el 2003 para acá, bueno, se ve cómo se reduce hasta 2015, la crisis del COVID, pero fíjate en los niveles que estamos acá. Estamos hablando del 10% de los hogares vende cosas de la casa. Aún con esa baja, no importa. Sí, estás en niveles francamente muy elevados. Bueno, acá comparas modelos, ¿no? Definitivamente es un buen dato. Uno podría decir, che, medio que está la pobreza del otro lado, ¿no? Y sí, probablemente, es decir, cuando agarro y abro el placar y digo, a ver, vamos a vender esto, evidentemente del otro lado es un ejemplo, al menos de pobreza por ingreso, un dato interesante complementario. De nuevo, no sé cuántos tienen que ser o si tienen que vender hasta la casa para que Milei diga, uy, hay un problema acá. Sí, claro. Bien, sigamos. Fíjate, bueno, lo mencionaste vos al inicio del programa, podía haber traído varios indicadores, traje el de la jubilación con bono, que fíjate, el promedio es 85,3 respecto de noviembre o del último trimestre del gobierno anterior. El promedio de este trimestre, lo comparo trimestre contra trimestre, porque en aquel momento se actualizaba trimestralmente. Sí. Milei te hace la trampa y te lo compara, ¿viste? Con el dato acá. Pero no, maestro, no podés hacer eso, trampa. Va con diciembre, te lo compara con este, ¿no? Y yo, miren. Bueno, igual le da mal. Ahora, perdieron 15%. Pero yo me detengo acá un segundo para el que nos está escuchando del otro lado, viendo. ¿Se entiende que cobrabas 100 pesos y ahora cobras 85? Que te recortaron 15 y tu jubilación ya era magra. Sí, claro. ¿De dónde lo sacaste? Recortaste medicamentos.
¿Qué se tiene que morir el viejo cuando va a la farmacia a comprar el medicamento para que Milei se dé cuenta? Está bien eso, porque no es solo la jubilación, son los ingresos indirectos. Pero claro. Por ejemplo, medicamentos. Exacto, medicamentos, los servicios, porque además acordate que esta inflación hay que ir a ponerle un gran signo de interrogación. Claro, y además tiene todos los tarifazos, claro. Sigamos. ¿Qué más? ¿Con quién se mete Milei? Este es un dato que lo actualicé esta semana, Pablo. Me pareció muy interesante. Si hay alguien que evidentemente va a terminar muriéndose, Milei va a mirar para otro lado. Son los empleados públicos del orden nacional. Recién te decía, los jubilados perdieron 15%. Perdieron un tercio, 1 de cada 3 pesos de los que cobraba, no los cobra más. Y esta semana, o la semana anterior para ser preciso, el gobierno, acá ves una línea punteada, le hizo esta propuesta, o en realidad, por decreto, sacó esta propuesta de actualización de los salarios, que los deja peor, con una inflación que es la del REM, que está atrasada, porque probablemente va a ser así esto. Por eso está marcado hasta noviembre, pues la propuesta hasta noviembre. Pero esto es con el REM, antes del salto del tipo de cambio de julio, con lo cual doy por descontado que van a perder 40%. ¿Se entiende? 40%. No hay lugar en el mundo que pase esto. ¿Cómo hace una persona para vivir con un recorte del 40%? Este dato es tremendo y lo vamos sumando todos los datos que viene mostrando Hernán. Y recordemos que comenzamos diciendo qué es lo que necesita ver el presidente para que entienda que efectivamente las familias no llegan a fin de mes y que el deterioro de la calidad de vida es muy grande. Arrancamos nuestro programa hoy diciendo, evidentemente, en función de lo que dijo ayer, el presidente necesita ver muertos, necesita ver gente muerta. ¿Qué más, Hernán? Y fíjate, los últimos dos que tienen que ver con algo que venimos hablando y mucho acá, estos son para todos, te diría. Acá no hay un sector en particular, sino que es el conjunto de la sociedad. El consumo, 10% menos. Y consolidado, ¿te acordás que yo te decía que iba a pasar esto? Se iba a mover un poquitito, pero siempre por acá abajo. Sí. Acá tenés la L. Es re evidente. ¿No? Estamos hablando de ventas en supermercados. La siguiente es más o menos parecido, que es como el anticipo de esto. Es la venta en autoservicio mayorista, es decir, el que le vende al almacén, ¿no? También una L, y acá bastante peor, porque incluso en el transcurso del 2025 ves que está... Se nota una caída adicional. En el anterior supermercado, sin este en mayorista, es interesante porque el presidente habla de un crecimiento que rebotó en B, pero es muy llamativo. ¿Cómo es un crecimiento de la economía en B si efectivamente las familias consumen menos? Bueno, es rarísimo. Sí, en realidad lo explica. Algunos sectores que básicamente no están acá, esto es venta de consumo, de productos de consumo masivo, lo que explica la B corta es minería, intermediación financiera, bien, sectores que no generan. Pero por eso lo digo, o sea, es una contradicción interesante para ver respecto al modelo que se propone. ¿Para cuántas personas es ese crecimiento? Porque la torta puede ser un poco más grande, el problema es cómo se reparte. Y lo que estamos viendo a partir del dato de consumo mayorista y de supermercados es que no se está repartiendo bien, porque la gente no decide consumir menos. Si le fuera mejor, sería muy raro, digamos, ¿no? Estaríamos en una sociedad más rara de la que ya es. Alguna vez hicimos acá Viva la Libertad, la B corta y la L y la L. Acá tenemos una L, la L también de, no sé, del empleo industrial, podríamos decir, o varias L's. Salarios, etcétera, etcétera. Viva la Libertad está. La C, nunca encontré un gráfico que me dibuje la C por ahora. Bueno, conclusión. Estos son los datos, los sectores de la sociedad que evidentemente Milei necesita caminar por encima, que estén muertos en la calle, para en todo caso identificar que pueden llegar a tener un problema. Si no, están todos bien. Tal vez se cree que los empleados del sector público la están pasando bomba con un recorte del 40% de su poder adquisitivo. Por ahora el presidente no ve gente muerta. Esto que hizo Hernán es nuestro humilde aporte al debate de ideas, al debate de argumentos. El presidente parece haber cambiado las reglas de juego de su manera de hacer política. Dijo, voy a dejar de insultar. Ahora vamos a entrar en el ida y vuelta de los argumentos y las ideas. Miren. Claro, digamos, voy a hacer esto. Voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas. Porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Igual quiero hacer una nota de color. Había un señor que fue presidente que, digamos, era un insultador serial. Le decían el loco
y fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Según este conjunto de abanderados y exquisitos de la forma, Dios lo hubieran directamente condenado a la hoguera, pero bueno, es así. Digamos, la dictadura de las formas, vamos a enfrentarlos respetándoles sus formas, así de una vez por todas, a ver si muestran tener nivel intelectual para poder darnos la batalla en las ideas. Porque, digamos, o sea, lo único que hacen es, como no pueden responder en las ideas, se apalancan sobre la forma. Así que digamos, ahora le estamos lanzando un desafío a abanderados de la forma. Ahora vamos a usar las formas que a ustedes les gusta. ¿Sabe para qué? Para que queden en evidencia que son una cáscara vacía. La dictadura de las formas, Martín Granowski. Yo no soy un abanderado de las formas, pero es una suerte de desafío esta. Empiezo por lo de Sarmiento. Reivindica un señor, Sarmiento es discutido, discutible, todo lo que querramos, ahora ciertas cosas no. Ley 1420, de enseñanza gratuita, laica y obligatoria. Digo, me parece que si admirás a Sarmiento, porque puteaba, porque efectivamente, como dice Milei, le decían el loco a Sarmiento. Es cierto eso, es verdad. Le decían el loco. Ahora, si admirás a Sarmiento, porque puteaba, porque era loco, digo, tendrías que leer por un lado la prosa de Sarmiento, una de las mejores de la historia argentina, y por otro lado, el primer mojón de la educación popular. Y el rol ese del fue Estado. El primero y el rol del Estado. El primero fue ese, el segundo la reforma universitaria, el tercero es la gratuidad universitaria de Perón, el cuarto es en la época, creo que es Cristina I, ese me parece, si no me falla la memoria, la introducción de la secundaria obligatoria, digo, si vamos a mojones. Milei está fuera de eso, más bien está en el retroceso, vamos atrás de la 1420, vamos atrás, porque además esos serían un tema de envidia, de justicia social del siglo XX. Planificación del Estado, insisto, con el rol del Estado sí, para poder garantizar la No, claramente ahí era para garantizar la educación y para garantizar la inmigración y para garantizar el desarrollo. El modelo de Sarmiento además no era de latifundio, era era de vouchers. No era de vouchers y además era de desarrollo agrario, un modelo que perdió inclusive. El que gana es el que Milei añora, no el que Sarmiento trató de implementar en términos agrarios. Ese es otro elemento además de todo. El modelo de Sarmiento era Estados Unidos, no eran los latifundios argentinos. No era lo que había quedado de la llamada conquista del desierto. No era ese, o lo que quedaría después, mejor dicho. Pues fue después de la conquista del desierto. Es diferente, bien. Segundo punto. En realidad esto que ustedes hicieron tan bien, y Hernán explicó sobre lo de encontrar muertos, yo recuerdo que lo hizo con el tema del hambre también, Milei. Entonces el argumento era, ¿cómo va a haber, dicen que hay hambre, ¿cómo va a haber hambre si no estaría la gente muerta? Digo, que es una explicación darwiniana, digamos, la selección del más fuerte, y la muerte directamente, es decir, no hay grados, no hay desnutrición, no hay destrucción de neuronas, no hay desnutrición infantil, además de todo. Deterioro eso del no tejido existe. social, No hay en deterioro general. social, no hay gente durmiendo en la calle. Digo, en una época, gente en la calle hubo siempre, ¿no es cierto? Ahora, lo voy a poner en términos antiguos porque esto no se dice más. Eran los colifas del barrio. Siempre había alguno. En Nueva York también, digo, en todo el mundo. Hoy son familias. ¿Qué son? Familias que de golpe tienen, como familias enteras, problemas de salud mental, de eso es imposible. Y esto se ve. Digo, si Milei saliera y quisiera verlo, lo podría, o lo ve, y le gusta. Sí. Podríamos pensar eso. Agrego otro puntito, que creo que alguna vez lo charlamos en el programa. Según el censo del 2023, hay 2.176.123 personas con discapacidad. 46% hombres, 54% mujeres. Censo es esto, ¿eh? Y después hay un certificado único de discapacidad. El CUD. El CUD. 4% de la población del país. El certificado lo tienen más de 1.900.000 personas, con un agregado que es el que vos decías en un momento, Pablo, que en realidad son los discapacitados, y depende del grado de discapacidad, sus familias. Con lo cual uno debería multiplicar, no sé, por 3 esta cifra. Claro. ¿Qué nos da? 6 millones. Digo, esos son los afectados, no los discapacitados directos. El desafío, que llega hasta la represión, es hasta eso. Se está
pasando de rosca, tal vez. Voy a hacer 2 comentarios muy breves. Ya la podemos saludar, creo que a Paula Penaca, diputada nacional, porque mañana el Congreso y la Cámara de Diputados en particular tiene una jornada muy desafiante. El presidente dice, voy a dejar de insultar y ahora voy a darle una oportunidad a ustedes a sus formas, que son las formas del diálogo, que son las formas del cruce de argumentos. Ya de por sí eso es muy, muy llamativo. Primero que es una actitud en sí muy violenta. Porque está diciendo, voy a dejar de pegarte, siendo el presidente, voy a dejar de insultarte y le voy a dar lugar a la conversación. Y voy a escuchar tus idioteces. Y voy a escuchar, voy a escuchar tus boludeces, porque esa es la cosa. Tenés razón. Voy a escuchar para demostrar que ustedes son una cáscara vacía. De antemano ya clausura lo que le pueda llegar a decir. Tal cual. Pero nosotros venimos trabajando mucho en qué momento nos hacemos una pregunta y decimos, Milei no es la causa de las cosas, Milei es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que en algún momento el odio, la violencia verbal, la violencia física también, pero sobre todo la violencia ideológica, la violencia política, se instaló, la construcción del prejuicio, los discursos de odio. Y la injusticia, ¿no? Bueno, también, sí. Pero sobre todo los discursos de odio fueron introducidos en un momento, no hace mucho tiempo, por lo menos en este tramo de nuestra vida contemporánea, es hipótesis de este programa, porque hay un sector que pudo llevar adelante determinado tipo de políticas públicas que le mejoraron ostensiblemente la vida a la gente, se pudo sostener, después eso llegó a una encrucijada que no se pudo superar, la etapa siguiente quizás fue difícil de observar o de transmitir, estamos de acuerdo, la llamada sintonía fina en su momento, estamos de acuerdo. Ahora, hay un sector de la política que diseñó políticas públicas y las aplicó que le mejoraron la vida a la gente. Y en ese momento había otro sector de la política que no tenía argumento en contra de eso. Que le era muy difícil argumentar para decir que no era posible ampliar derechos, que el Estado era algo que había que destruir, que la salud tenía que ser privada, etcétera, etcétera. Y entonces se dedicaron efectivamente a buscar otro tipo de inserción en el debate político. Y modestamente creo que ese es el punto inicial en donde la emocionalidad violenta fue una manera de acumular política. Es exactamente al revés de lo que dice el presidente. Milei es la consecuencia de no haberle dado lugar en su momento al debate de las ideas con honestidad intelectual. Pero bueno, nos podría llevar un programa entero. La saluda Paula Penaca, diputada nacional de Unión por la Patria. Hola Paula, muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Hola, buenas noches Pablo y buenas noches para todos. Gracias por este rato y sobre todo en horas donde me imagino que debe haber mucha negociación. Mañana hay una sesión muy importante. No se tratan, aclaración, no se tratan mañana los vetos a la emergencia en discapacidad ni a la mejora en las jubilaciones, pero sí hay otras cosas que son muy, muy importantes. Por ejemplo, están los 2 proyectos de los gobernadores, de los 24 gobernadores, ATN y combustibles, y también estamos hablando de fondos de universidades y estamos hablando de emergencia en pediatría. Me imagino que a esta hora mucha rosca para saber primero si hay quórum. Paula, ¿cómo viene la escena? Bueno, sí, trabajando mucho, siempre los días previos a la sesión hay muchas negociaciones, intento de construcción de acuerdos. En principio esta sesión tiene algo a favor, algo positivo, que es que pudimos firmarla con muchos bloques, o sea que somos por lo menos 4 bloques los que estamos acompañando este pedido de sesión. Eso es importante porque ya nos da un piso, somos los mismos bloques que ya hemos logrado trabajar para que exista la posibilidad de que Expert reúna su comisión para tratar todos estos temas que ustedes mencionaban, la emergencia en discapacidad, las jubilaciones, también ahora la emergencia pediátrica para el Garrahan y para las residencias nacionales, las universidades, o sea que ya venimos con algún trabajo común que ha dado resultados. Eso me parece que es importante y entonces no tenemos garantizado el quórum, pero tenemos expectativa de poder reunirlo, pero además porque centralmente lo que viene pasando en la Argentina es que todos estos sectores que nombramos y la sociedad en su conjunto viene viviendo cada vez peor. Entonces efectivamente quienes quieren representar a la sociedad desde cualquier idea, desde cualquier provincia, desde cualquier pertenencia política, tienen que sentarse a trabajar y atender estos temas. Así que bueno, esperando que el quórum se dé, pero de todas maneras, déjame aclarar algo, Pablo, que es por qué mañana no tratamos los vetos que Milei firmó este fin de semana. No lo hacemos porque lo que todavía no logramos es reunir los 2/3. Y para poner en tratamiento esos vetos en el recinto, como no han pasado por comisión, o sea, no tienen dictámenes, necesitamos los 2/3. Por eso primero vamos a intentar que se traten las comisiones y luego
Cuando logremos eso, en una semana o en 2 semanas, vamos a convocar a una siguiente sesión para poder efectivamente tratarlos. Paula, ¿cambió la escena respecto de el momento en que en el Congreso se podía dar que alguien en la misma sesión pidiera o votara de una manera determinada y a los 10 minutos votara de otra? Que aparezcan efectivamente personas que han trabajado, por ejemplo, para que mañana haya estos temas en discusión, pero que después votan distinto. La cercanía con las elecciones, la construcción de las alianzas, ¿cómo estás viendo esa escena? Si es proclive, de la misma manera que lo viene siendo durante el mandato de Milei, a que haya volantazos en el aire sin mucha explicación. Bueno, a mí me parece que hay algo más allá de la coyuntura electoral que debería preocuparnos a todos aquellos y a todas aquellas que creemos en la política como una herramienta para transformar la realidad, que es que la sociedad empiece a sentir que es representada, ¿no?, por el sistema político. La baja de la participación electoral nos viene dando la pauta de que hay algo de eso que se está quebrando, y yo quiero decir acá que no hay ninguna duda de que si eso sucede, si la sociedad deja de creer en la política, quienes se benefician son las minorías, ¿no?, los poderes económicos concentrados, que son representados sin duda por el gobierno de Javier Milei, como antes lo fueron por el gobierno de Macri, y los que son perjudicados y perjudicadas son las mayorías populares. Entonces, bueno, esto es un negocio solo para Milei, ¿no? Generar toda esta instalación, esta batalla cultural, como les gusta llamarlo, donde la gente descree de la política. Entonces, bueno, nosotros deberemos trabajar en ser un poco más coherentes y en sostener las posiciones. Lo que vos decís suele suceder. Ahora, ¿es aceptable que suceda? No, no es aceptable. Escuchaba hoy a los senadores de Unión por la Patria que justamente leían cómo había sido el voto de muchos de los integrantes de los diferentes bloques, porque eso tiene que sostenerse ahora en la insistencia en las leyes que Javier Milei vetó. Cuando ya fueron vetadas anteriormente, por ejemplo la de jubilaciones, la del aumento jubilatorio, ahí hubo esta cuestión de cambio de votos, ¿no? Y eso generó una frustración social absoluta. Entonces me parece que tiene que haber un poco de seriedad y mucha coherencia. Martín. Paula, Martín Granoski, ¿cómo estás? Buenas noches. Tomando lo que vos decías recién, lo de sostener, insistir, ¿cómo cruzas eso con acercarse? Digo, porque hay una representación que está en el plano de los intereses populares y un cruce con los representados. Sí, bueno, yo creo que si uno efectivamente sostiene lo que dice con lo que hace, ese acercamiento se da de hecho, ¿no? Porque efectivamente uno no traiciona a los representados. Después entiendo que no todos representamos lo mismo, pero me parece que hay algunas cosas que son básicas, ¿no? Nadie en la Argentina quiere que los jubilados y las jubiladas se mueran de hambre. Nadie en la Argentina quiere que sean apaleados una vez por semana por las fuerzas de seguridad. Nadie en la Argentina quiere que una persona discapacitada sufra represión policial, ni que una persona con discapacidad que necesita del Estado para desarrollar todos los aspectos de su vida, desde la educación, la movilidad, el trabajo, etcétera, viva una vida miserable y sin ninguna posibilidad de proyección y autonomía, porque el Estado se retira absolutamente de garantizar esas mínimas cuestiones. Entonces me parece que hay algo muy básico que lamentablemente un poco lo perdimos, ¿no? Porque con toda esta cuestión de estar midiendo cuál es el discurso que vale y si importa más intentar separarse o diferenciarse de otro sector de la política que separarse o vincularse, acercarse a la realidad de la sociedad, entonces ahí se trastoca todo. Me parece que tenemos que mirar un poco más lo que necesita la gente de carne y hueso, un poco menos las encuestas y respetar nuestro mandato popular, ¿no? La gente nos vota para que hagamos algo y sobre todo para que seamos coherentes, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos tiene que coincidir y yo creo que eso vuelve a construir ese lazo de la sociedad con la política. Paula, ¿cómo estás? Hernán Lecher te saluda. Te pregunto específicamente por las leyes vetadas de jubilaciones y discapacidad. Por residencia todavía no tenemos los 2/3. No recuerdo
creo que habían orillado los 2/3 cuando se votó. Hay diputados que han planteado el cambio de su voluntad, un poco retomando lo que decía Pablo. ¿Hay alguno que haya votado a favor de esas leyes y ahora esté diciendo, bueno, no sé, tengo que pensarlo, o haya abiertamente cambiado su voto? Bueno, todavía no hemos tenido posicionamientos públicos tan taxativos como esto que vos planteás. Sí, debo decir que si bien nosotros conseguimos una cantidad de votos importantes para aprobar estas dos leyes, también es cierto que hubo en esa sesión muchos ausentes, que yo creo que esto remite a esta cuestión que decimos de estar todo el tiempo en el calculito coyuntural de qué me conviene hoy hacer, hoy decir, hoy votar. Entonces, por ejemplo, si todos los que estuvieron ausentes, que fueron bastantes, están en la sesión, eso podría cambiar, modificar el resultado. Nosotros necesitamos juntar una cantidad importante, alrededor de 30 y pico de votos afirmativos más, si está el cuerpo con todos sus miembros sentados al momento de insistir en estos vetos para, insistir en las leyes para retirar el veto de Milei, para efectivamente poder dejarlas firmes. O sea que tenemos que trabajar en eso. Y uno de los grandes problemas es que no existe esta sensatez que sería bien recibida, ¿no? Que cada uno diga qué va a votar y que pueda argumentar por qué va a votar una cosa u otra. Como hay algunos votos que son inexplicables, porque vuelvo a decir, votar en contra de los jubilados y las jubiladas en la Argentina, que no estábamos hablando de que se conviertan en millonarios, ¿no? Estamos diciendo que va a aumentar la jubilación un 7,2%, que es un aumento mínimo, básico. Mirá que hemos visto malabares discursivos 2024, malabares discursivos hemos visto muchos. Después la gente lo reconoce, ¿no? Recuerdo un colectivero que justo lo detuvo el tránsito frente al Congreso, que se expresó de una manera como que supo leer lo que estaba pasando. Paula, te quiero hacer una última pregunta. No te pedimos nombres, pero volvemos a la escena de hoy de la policía reprimiendo a personas con discapacidad. Cuando se cruzan en los pasillos del Congreso, no con los de tu propio espacio, sino con aquellos que tienen que sostener las políticas del gobierno, ¿no les dicen por lo bajo, che, qué barro, esto es un montón? ¿Ocurre eso o no? ¿No hay ese intercambio? Mira, con algunos diputados y diputadas hay algún registro y hay una justificación absurda que tiene que ver con a veces esta cosa de, bueno, pero si no hacen esto, no pueden sostener el orden, que en definitiva es necesitar una sociedad amedrentada y atemorizada para poder imponer un modelo económico que sin dudas margina y descarta a la mayoría de la sociedad, ¿no? Pero bueno, a veces están estas conversaciones, también hemos tenido muchas veces esta discusión dentro del recinto, Pablo, y la verdad que ahí yo creo que hay una actitud que es miserable de parte de muchos diputados y diputadas, porque cuando nosotros muchas veces, repetidas veces, hemos intentado frenar sesiones porque en la calle había una represión brutal, la recepción de eso, la verdad que es paupérrima, ¿no? Porque bueno, acá lo que pasa dentro del recinto es lo que pasa dentro del recinto y lo que pasa en la calle es otra cosa, o la justificación muchas veces aparece también ahí. Yo creo que si uno apoya y sostiene a este gobierno, la verdad que le queda poco margen y tienen que comerse todos estos sapos, ¿no? Lo estamos viendo hoy con el acuerdo de Macri y Karina Milei, ¿no? Ese acuerdo que en realidad es una imposición absoluta. Bueno, yo creo que han perdido la dignidad muchos sectores de la política, del macrismo no esperamos mucho más, pero de otros sectores la verdad es que han efectivamente perdido la dignidad en pos de garantizar la gobernabilidad y ser parte de estos discursos que después terminan, vuelvo a insistir, ¿no? Frustrando a la sociedad, porque se nota cuando las personas no están ni convencidas ellas mismas de estar defendiendo algo tan terrible y tan miserable como las políticas de Milei y las consecuencias que esas políticas traen. Paula, gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas noches. Paula Penaca. Enseguida Martín Granowski nos va a contar los detalles del acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero hacía referencia a lo que senadores y senadoras de Unión por la Patria dijeron hace algunas horas en una conferencia de prensa. Habló Mariano Recalde, muy probablemente sea el candidato
a senadora nacional para renovar su banca en las elecciones de octubre por ese espacio, por la ciudad de Buenos Aires, que decía, bueno, ojo porque aparecen los nuevos Cuader, miren. En nombre de todos los que votaron con nosotros a favor de estas leyes. Beatriz Ávila, Victoria Guala, Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Fabio Fama, Edgardo Galareto, Daniel Cronenberger, Carolina Lozada, Martín Lustó, Gabriela Valenzuela, Eduardo Vizqui, José María Garambia, Natalia Gadano, Mónica Silva, Alejandra Vingo y Camau Espínola, de distintos bloques, de distintas partes del país. Les pido a todos los coprovincianos de nuestro país que hablen con estos senadores. Tienen que volver a votar esta ley. Si alguno de estos no la vota cuando lo volvamos a tratar, es que ahí tenemos un nuevo Cuader. Y nosotros lo vamos a denunciar. Muchas gracias. Bueno, esto se da en momentos en los que un grupo de gobernadores conforma un espacio específico. Provincias Unidas. Provincias Unidas es el nombre del bloque, o del interbloque. El nombre del interbloque. Del interbloque. Grito Federal había sido la primera referencia. Va a ser interesante ver qué hacen mañana incluso, no solamente esperar a ese tratamiento. Mañana, ¿qué harán diputados y diputadas de esos gobernadores que van a enfrentar a Milei en sus provincias? ¿Serán capaces de acompañar posiciones del propio gobierno y después enfrentarlo en las provincias, en las elecciones? Va a ser muy interesante para ver qué es lo que ocurre y sobre todo con el consenso que gobernadores tienen, todos los gobernadores, incluido el jefe de gobierno, respecto al tema TN y impuesto a los combustibles. Bueno, nos metemos en el tema del día, tiene que ver con las distintas movilizaciones por las políticas de fondos para la atención a pibes y pibas con discapacidad que se dieron en todo el país. En ciudades de todo el país hubo movilizaciones como las que se dieron en el Congreso, y en el Congreso este testimonio de una mamá que ya le había donado un riñón, si no me equivoco, a su hijo. Miren. No hay para pagarles y bueno, como sea, se hace rifa, se hace lo que sea para pagar todos sus profesionales. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de este veto? ¿Qué quieres que te diga? Indignación porque mi hijo nació con una discapacidad. Vos imaginate, yo con 21 años al tenerlo peleé contra la vida porque hasta un riñón le di para que él siga estando. Y verlo que un Estado me lo quiere matar, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir para nada. Gracias. Vamos a compartir el testimonio de un papá también en la misma movilización que decía esto. Y esto yo lo necesito. Él tiene 11 años. Desde que nació, que viene con kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Son todos profesionales que ayudaron. Vos hoy lo ves en silla de ruedas, pero él, gracias a Dios, camina. Solamente porque lo operaron hace 3 meses nada más, de los pies. Pero si yo no tuviera el kinesiólogo que tuve, si no tuviera la fonoaudióloga que él tiene, él no podría hablar, él todavía no te habla bien. Está quedando sin todos esos profesionales. Y con todo esto nos estamos quedando todos sin esos profesionales. Yo soy profesional, yo peleo mi sueldo con el empresario o con quien venga a pedirme mi servicio. ¿Ellos con quién van a pelear? ¿Con eso que tenemos enfrente? ¿Contra el Congreso? ¿Contra un presidente que es necio sobre todo esto? Que no escucha lo que nosotros le estamos tratando de decir, que ellos no pueden pelear. ¡Ellos no pueden pelear! Alex Goldman es miembro del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, CAIDIS, y está en línea. Alex, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo y equipo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder poder visibilizar este momento tan difícil que hoy está pasando todo el colectivo de personas con discapacidad, las instituciones, profesionales y equipos de trabajo que brindan apoyos a las personas. Vamos de vuelta, Alex. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es la acción de gobierno que genera el reclamo? Bueno, hoy fue una jornada de protesta, de visibilización. Estuvimos en el Congreso y también en todas las plazas del país. Hay una ley de emergencia de discapacidad que fue primero aprobado por diputados y luego por el Senado.
Y bueno, recientemente, ayer salió en el boletín oficial el veto del presidente. Hoy salimos en todo el país para poder visibilizar y pedir a los senadores, a los diputados de las distintas fuerzas que, bueno, que no sustenten el voto y que convaliden esta ley, que es esencial para las vidas, para el desarrollo de la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es esencial? Porque una persona no solamente... todas las actividades que pueden hacer las personas están reguladas por la ley 24.901. Un niño puede acceder a la educación especial, una persona con discapacidad motriz puede tener rehabilitación, pueden ir a un centro de día, o una persona sin redes familiares hasta puede estar en un hogar en forma permanente para personas con discapacidad. ¿Por qué es esencial? Porque el sistema hace tiempo que viene en emergencia, pero hoy está en una situación de colapso. Las instituciones están cerrando, centros de día están cerrando en todo el país, profesionales dejan de atender porque no se pueden sostener con ese honorario, transportistas se están dedicando a otra actividad porque es insostenible transportar a una persona por 500 pesos el kilómetro. Entonces, todo eso, porque también los trabajadores de los talleres protegidos, hoy una persona que concurre a un taller protegido trabaja los 5 días de la semana, 8 horas diarias y percibe un ingreso de 28.000 pesos mensuales. Esto es insostenible y son temas de los que va a reparar la ley en discapacidad, siempre y cuando diputados y senadores no convaliden el veto. Alex, ¿hay diálogo con el gobierno? ¿Desde Caidis conversan con alguien del gobierno? ¿Hay algún funcionario que argumente algo por estas horas? Lamentablemente no hay diálogo directo. Siempre hay intenciones desde Caidis generar diálogos, espacios de diálogos, de trabajo conjunto. No lo hay, se nota que no hay una vocación de poder identificar los problemas y resolverlos en conjunto con la sociedad civil. Pero bueno, ellos constantemente reciben notas de Caidis, del Foro de Discapacidad y Derechos, en el cual nosotros lo integramos. Entonces se piden reuniones, se pide poder reparar esta situación. Antes de llegar a la ley de emergencias, en reiteradas ocasiones, se solicitó poder dar solución a todos estos problemas, que bueno, hoy llegamos a una situación en la que es irreversible. La única opción que tenemos es que se apruebe la ley de discapacidad. Por otro lado, el gobierno no tiene un plan alternativo a esta ley. Así que bueno, el colectivo de personas con discapacidad en Argentina son el 12,9%, según el dato que informa el INDEC. Es una minoría que es inmensa, pero bueno, de un plumazo van a quedar todos en exclusión, en situación de exclusión total y sin capacidad de acceder a terapias, a rehabilitación, si es que esta ley no se ratifica. Porque bueno, simplemente porque por financiamiento está colapsando el sistema. Alex, vos sabés que las distintas movilizaciones de la jornada de hoy vinieron acompañadas de una cobertura que no sé si habían tenido en otras oportunidades, pero durante toda la jornada estuvimos escuchando argumentos muy sólidos, experiencias muy concretas que quizá al resto de las familias que componen nuestra ciudadanía, por no haberlo vivido, quizá a veces cuesta comprender. Sí, me parece que se acercó muchísimo al público en general o a la ciudadanía en general, de qué manera cada una de las intervenciones que vos mencionaste son esenciales en la vida de un pibe o una piba con algún grado de discapacidad. Me parece que ahí hay un avance y se ha dado de manera muy, muy importante. Solo quiero preguntarte, porque hay un testimonio de una mamá que de tantos que fueron muy conmovedores, que hablan del rol del acompañante terapéutico por ejemplo, en el compartir en una escuela con el resto de la comunidad escolar. ¿Cuál es ese rol? Bueno, en una escuela pueden haber acompañantes terapéuticos que intervienen como un apoyo en la función terapéutica, y también hay personal de apoyo a la inclusión, ¿no? Normalmente, en la mayor cantidad de los casos, los niños asisten con un maestro de apoyo. Este maestro de apoyo lo que tiene la función es de facilitar la currícula a la persona y facilitar también el vínculo, la inclusión y el compartir con sus compañeros, poder entender y comprender las consignas y bueno, y que sea un conocimiento accesible para estos chicos. Ahora, el acompañante terapéutico
actúa más en situaciones que tienen que ver con lo terapéutico. Imaginémonos algún niño que pueda llegar a descompensarse por algún motivo, por su patología, por su discapacidad, o que necesita algún refuerzo para llevar adelante todo lo que es el proceso educativo. Alex, bueno, te hago sí. la pregunta más difícil, me parece la más difícil de imaginar. Siendo tan clara la escena, ¿por qué crees que el gobierno hace lo que hace? ¿Por qué esta crueldad? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los argentinos, ¿no? Parece que el gobierno es cruel, pero además le gusta presentarse como cruel. Yo no sé si hay algo de estrategia o algo por el estilo. Parece como que la crueldad hoy, no sé, genera adhesión. Aparentemente es un mundo distinto al que veníamos viviendo. Nosotros no nos podemos explicar, porque estas declaraciones de los padres, de las personas que hoy estuvieron en la movilización, son clarísimos, son conmovedoras. Digo, están jugando con sentimientos, con vidas, con la posibilidad de la participación en la comunidad de la persona. La verdad no entendemos por qué de la crueldad, pero bueno, es algo que me parece que va a tener que pasar un tiempo para que lo podamos terminar de decodificar todos los argentinos, de qué se trata esto de la crueldad, del dejar afuera al otro, del individualismo. Nosotros justamente lo que queremos construir es una sociedad distinta, una sociedad solidaria, una sociedad inclusiva. Esos son los valores que se promueven dentro de las instituciones y dentro del sistema de prestaciones. Alex, un abrazo grande. Seguimos con mucha atención, por supuesto, lo que pase en el Congreso a partir de los vetos del presidente. Gran abrazo. Bueno, un gran abrazo y excelente el programa. Muchas gracias, Alex. Gran abrazo, en serio. Bueno, hablando de crueldad, quiero contarles que en un ratito vamos a recibir a Alicia Montoya. Ella es responsable del equipo técnico de la cooperativa de cartoneros El Álamo. Y van a ver cómo vamos a vincular varios temas. Hablamos de la crueldad. Ayer conocimos mensajes muy crueles, muy duros respecto al gobierno de Jorge Macri sobre las personas que tienen que revolver la basura, sobre el trabajo de los cartoneros y las cartoneras. Enseguida vamos a hablar con Alicia. Pero claro, se da una unión que a priori parece lógica, por lo menos en esa crueldad con los sectores más vulnerados, que es el acuerdo finalmente entre la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que por intrigas y por disputas de poder eso no se venía dando, entonces por eso es noticia y llama la atención. Martín, ¿con qué características? Y antes vamos a la portada. Y atención porque es una portada que reflotamos, ¿eh? Es una portada musical, escuchen. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Porque si algo hay que hablar, tiene que ver con la cuesta abajo en la rodada del liderazgo de Mauricio Macri, Martín, que es un dato, ¿no? Y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, porque más hay que recordar con Gardel. Digo, el PRO no tiene los años de Gardel. Cuando Gardel cantaba esto, el PRO no había nacido. Pero el PRO nació por la crisis del 2001. El kirchnerismo por un lado, pero el peronismo existía. Sí. Pero el PRO nace como partido por la crisis del 2001 y se conforma como partido en el 2003. Y hoy, después hagamos el salto y después volvemos para atrás, si querés. El salto hasta hoy. Lo que se conformó hoy con la alianza entre PRO y la Libertad Avanza, primero, se va a llamar, igual que en la provincia de Buenos Aires, allá, es Alianza La Libertad Avanza. La palabra PRO no aparece. El color amarillo ya de por sí no muy aparece. Fuerte, ¿no? Claro. Sí, es pérdida de identidad, es el pasado que añoro. Yo no sé si Macri sueña con ese pasado que añora, pero
Porque en la provincia de Buenos Aires, por lo que decías, bueno, qué sé yo, se ve, pero en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar de nacimiento. Es el lugar de nacimiento, por eso. Y además de nacimiento, muy vertiginoso fue el proceso. 2013, esto empieza con 2 fundaciones, una que hace Francisco Narváez y otra Horacio Rodríguez Larreta. Creer y Crecer era la de Narváez y la Fundación Sofía de Larreta con cuadros. María Eugenia Vidal, bueno, mucha gente en los 2 lugares. Eso es del 2001-2002. 2003 se conforma el partido. Después hay problemas entre Macri y Narváez. En el 2007, Macri ya es jefe de gobierno. Es muy rápido, son muy pocos años. Y la matriz era la ciudad de Buenos Aires. Por poder, por relaciones, por desarrollos inmobiliarios, por sede de los grandes medios y por sede de las grandes empresas, digo, por un montón de cosas. Pero además porque hubo una construcción, que además tenía que ver con la presidencia previa de Boca por parte de Macri. Claro. Digamos, se dieron un montón de condiciones y de alianzas, que es lo que se terminó de romper ahora. Eso se terminó. Con esto se terminó, digo. La dilución del amarillo, no hay una mezcla de amarillo y violeta, no, es pintarse de violeta a cambio de ¿qué? A cambio de 2 entrables, como se dice en política, de la lista que se supone puede llegar a obtener diputados nacionales, porque las municipales ya fueron, ¿no es cierto? O sea, lo que queda son las nacionales del 26 de octubre. En esa lista puede haber 2 lugares donde probablemente entren, todavía no están los nombres, entren 2 personas del PRO dentro de la lista de la Libertad Avanza. ¿En qué número? A senador, 5º y 6º. A senador, nada. A senador van a ser 2 de la Libertad Avanza contra, como vos decías, seguramente Mariano Recalde por el peronismo y aliados. Martín, a ver, te pregunto un poco la hipótesis Mauricio, que es, está bien todo esto que vos contás, pero si nosotros metemos algunos por ahí y nos quedamos acobachados, cuando le vaya mal a Milei, somos nosotros. ¿Qué hay de verdad en ese análisis? Sí, lo que pasa es eso. No, hay una parte cierta. Eso no sería hay una especulación la defunción del PRO. Sí, sería otra cosa. Tal vez. Sería otra cosa, digo. Sí. El PRO se está convirtiendo cada vez más, digo, no dejó de ser un factor de poder. Tengamos en cuenta eso, porque además lo hemos hablado en este programa muchas veces, tiene influencia muy decisiva sobre parte de la justicia. Claro. O sea que ahí hay y gobierna la ciudad. Y sobre la propia Corte Tiene 2 años de gobierno y todavía le queda el gobierno de la ciudad. Lo que vos decís puede ser, pero van a ser menos. Digo, es una fuerza achicada. Pueden tener influencia. Pero además, lo que puede aflorar, si son células dormidas, vamos a poner ese caso, ¿no es cierto? Lo que puede aflorar son células chiquititas y sin posibilidad de reproducción. Pero con el riesgo de que si vos te emparentás de esta manera con la Libertad Avanza, te lleva puesto en la caída que al mismo tiempo es tu esperanza. Te estás pegando, en política, diluirse en la primera marca es un riesgo, porque la primera marca es la primera marca. La gente no quiere copia. En todo caso, la alternativa, yo no sé, yo no quiero hacer pronósticos, pero digo, parece, digo, no lo sé, pero parece más interesante, no digo que yo esté de acuerdo ni en desacuerdo, parece más interesante como fenómeno nuevo, grito federal, gobernadores, que puede llegar a tener relación con Macri también, ojo, puede llegar a tener, eso sí puede tener, claro. Era como un reload y de Cambiemos. Claro, puede ser. El Cambiemos residual se juntó. Sí, exacto. Claro. ¿Jorge Macri es el gran perdedor de esta discusión? Sí, Mauricio. Mauricio también. Y Mauricio Chicos, en sentido también. El deterioro del liderazgo de Macri, sí, claro. en esa pendiente ni siquiera es, no fue una cosa progresiva. Es casi de un momento a otro no haberle encontrado nunca la manera de moverse en esta situación. Y agrego un elemento. Tenés que hacer una muy buena elección para meter un sexto. Sí, claro, por eso dije. Muy buena elección. Por ahí la hacen, Por eso dije hipotéticamente entrables y además un quinto, sexto, digo, pero bueno, quinto, si no metes claro. si metes 5, suponete, porque supongamos que gana la elección, que es bastante probable, metes 5, el que queda afuera es tuyo. O sea, no es, ni siquiera de la Libertad Avanza. Y además con capacidad de veto sobre los nombres que van a entrar ahí. Así o sea, es una sumisión se de cabo agrega, a rabo, ¿no? Se agrega eso que es importante, la capacidad de veto, tal cual. ¿Hay, o se sabe, o hay especulaciones sobre quién encabezaría la lista? Yo no los tengo todavía, no. Porque ahí se abre un debate respecto de la elección 2027, digamos, que tal vez el PRO imagina que puede tener alguna posibilidad, imagino que el que encabeza esta lista, y agregarle a Dorni. Sí, no hay definiciones todavía. Todavía no hay. Pilar Ramírez, que es la referente de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires.
Hay algún que otro nombre, todavía hay no carinismo determinante en todos los armados. Si eso va a durar o no va a durar, yo no lo sé, pero todavía hay carinismo. Hubo carinismo, o sea, Karina Milei y los dos Menem, el armado de la provincia de Buenos Aires y también, esto es una réplica del armado de la provincia de Buenos Aires, del tipo de armado y el tipo de lista del armado de la provincia de Buenos Aires. Karina Milei y los Menem y demás, ¿quieren a Patricia Bullrich de candidata o no? Nunca termino de entender. Sí, estoy muy... Porque... Está curioso. No, hay una cosa doble. Son muchas definiciones adelante. Hay una cosa interesante con eso, porque por un lado la sacan del gobierno, digamos, vamos a poner, le sacas poder. Pero si gana. Le sacas poder, porque la ilusión de Patricia Bullrich, eso todo el mundo lo dice, pero eso es difícil de concretar, es la ilusión de cualquier ministro en esos casos. En este caso, Patricia Bullrich sería candidata a senadora. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué se supone que dice? Vamos a poner un globito arriba. Yo voy al Senado y todo el aparataje del Ministerio de Seguridad Nacional, que así como se llama, lo pongo yo. La verdad que nunca sucede eso. Claro. Cuando ella quiere dejar a Monteolivo, si no me equivoco, exactamente. Que es su segunda para que maneje efectivamente, pero después ¿qué pasa? Pero los jefes, ella es una jefa. Los jefes son los jefes y lo que viene es lo que viene. Y vos no aseguras, porque además, ojo, es una jefa en un sentido, de un sector que se autopintó de violeta cuando todavía no estaba de moda. Lo hizo al principio. Del gobierno, para ir cerrando, un sector del gobierno que deja correr la posibilidad de que si Patricia Bullrich es primera candidata a senadora, segundo tiene que ser un varón, y se hablaba de Federico Sturzenegger. Y algunos ven en una posible candidatura de Federico Sturzenegger una manera de resolver algunas tensiones dentro del propio equipo económico. Con lo cual se abre toda una danza interna que va a ser muy volviendo interesante. A decir un segundo solo. Observar. La otra cosa que siempre hay que mirar sobre Bullrich, aparte de todo, es que Milei la elogia y Karina apuesta a eso, pero al mismo tiempo es, como con Villarruel, es si crece o no crece en imagen. Claro. Ese es el punto. Sí, porque lo que no quieren tampoco es, está bien, es la gran ministra, la mejor ministra de la historia, etcétera, etcétera, pero se quede ahí. Candidatura del 2027 no, que no sueñen. Y sí, claro, tal cual. Gracias, Martín. Volvemos enseguida con este y otros temas. No quiero dejar de recordarles que cada día vamos a compartir las ofertas bomba de Ribeiro y su nuevo marketplace, como la que vamos a contarles en este mismo momento. Estamos hablando hoy, los amantes del pan casero hacen banquete, La fábrica de pan de Liliana está con 25% de descuento. Ahora en 149.999 pesos y lo mejor, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 24.999. 12 programas automáticos, función para amasar, fermentar y hornear. Podés disfrutar del aroma y el sabor de pan recién hecho desde casa que Hernán Lecher lo vuelve loco por las cosas que nos cuenta fuera de aire. Y además, el envío es gratis con reintegro. Entrá en ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. ¿Digo bien, Juli, querido? Es el otro botón, si no me equivoco. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a recibir, como les decía, a Alicia Montoya, que es responsable del equipo técnico de la cooperativa de cartoneros El Álamo. Porque ayer la crueldad volvió a decir presente y algunos la ostentan como bandera. Vamos a conversar cómo ha recibido esa amenaza o esa decisión del gobierno de Jorge Macri para las personas que revuelvan la basura, para las personas, ya sea buscando comida o efectivamente trabajando en la separación del cartón. 900.000 pesos creo que eran las cuotas, ¿no? Las cuotas, perdón, la multa. O eventualmente pagar lo que implique contravenir la ley, es decir, son criminales. Y esto como un mensaje muy pero muy duro, hablando de crueldad. Todo eso después de la pausa. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV. El canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengan con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Le queremos desear muy, pero muy feliz cumpleaños a nuestro compañero Mache González. Hoy está de cumpleaños. Es el artista de QR. Es el que diseña nuestras portadas.
ya desde comienzo del ciclo, el año pasado. Entre las portadas y las frases me parece que vamos a hacer, no sé si un museo, Woody, pero en algún momento algo vamos a hacer seguramente porque eso vale un montón. Así que feliz cumpleaños a nuestro compañero y todos los días QR es lo que es por vos, Mache, querido, en gran parte. Gran abrazo y buen año, feliz año. Bueno, vamos a repasar, ya está Alicia Montoya para charlar con nosotros, les decía, ella es responsable del equipo técnico de la cooperativa de cartoneros El Álamo. Vamos a repasar el mensaje que ayer difundió a través de sus redes sociales el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Contra la pared. ¿De dónde sos? De Fiorito. De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? Revolviendo basura. En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto? No. Vas a agarrar y vas a juntar la basura y la vas a poner de vuelta donde estaba. ¿De dónde sos vos también, muchachos? Fiorito. De Fiorito. Así que van a agarrar las cosas, las van a poner y se van a retirar del lugar. Dale. Ponen todo y que quede todo limpio. El cartón todo, la vereda tiene que quedar completamente limpia. Piensen que el policía tiene que tener un micrófono para que se lo escuche hablar de esa manera. Es decir, ahí hay la construcción de una pieza audiovisual específica, igual que Mar del Plata con Montenegro. Claro, con las patrullas. Claro, exactamente. Sí. Sobre esto, la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso, con un mensaje que no nos vamos a cansar de reiterar porque creemos, algo estuvimos charlando con Alicia, que hay un error de cálculo, nos parece, en el gobierno porteño, pero Laura Alonso posteaba lo siguiente: hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar la basura en la ciudad. Más provocador, no. Confiesa por lo provocador, ¿no? Confiesa que están yendo a buscar, o que creen que están yendo a buscar un sector de la sociedad que en ese si te gusta compra el paquete, de que hay alguien que se puede dedicar por gusto a revolver la basura. Sí, leíste bien, la orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad, si se habla de impunidad es porque alguien está cometiendo un crimen, para los recicladores, entre comillas, el que ensucia, limpia o paga. Hola Alicia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. ¿Cómo recibieron esto? La verdad, bueno, obviamente es una ofensa para cualquier persona de bien en principio, y además una tomada de pelo para cualquier vecino de la ciudad que tenga 2 gramos de frente. ¿Por qué ¿A tomada de quién le pelo? van a cobrar 900.000 pesos? Si la persona que va a buscar alimento o un pedazo de metal para vender no tiene para comer, imagínate si va a pagar 900.000 pesos. Y un detalle que no me había dado cuenta, casualmente esos recicladores, que así los llama Laura Alonso, son de Fiorito, ¿no? Particularmente de Fiorito, que es, yo podría decir, la cuna de donde nació el sistema de reciclado en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay todo un sentimiento de provocación hacia el sector, que ya el jefe de gobierno lo había asociado, los cartoneros de Juan Grabois, decía, ¿no? Como si los cartoneros tuvieran dueños, sí, son... es una cosa aberrante esa, la verdad que es una ofensa muy grande. Pero bueno, como te decía antes, a mí me parece que la pifiaron. Las muestras de solidaridad de los vecinos, mensajes, hoy mismo, ¿no? Era una cosa así de... En la calle lo notamos también hoy, hay una movilización muy importante, porque el sistema de reciclado en la ciudad está en peligro, y gente que en los balcones aplaudía. Digo, a mí me parece que la pifiaron. No va a ser la primera vez que Laura Alonso la pifia, ¿sí? Ella fue la jefa de campaña de Macri cuando perdió, así que me parece que, no sé si exprofeso o no, la está volviendo a pifiar. Cuando decís que la pifia, esto que estábamos hablando, es decir, que creen que están empatizando con un sector mayoritario. Yo creo que sí. Yo básicamente lo que pienso es, no siempre lo que la gente vota es lo que siente, desgraciadamente, porque la cooperativa El Álamo es una cooperativa que nació en Villa Pueyrredón, como casi todas, en la crisis del 2001, con una ventaja muy grande en relación a otros, que nosotros somos vecinos del INTI y de la CONEA. Muchos de esos profesionales vivían en el barrio y fueron unos pilares fundamentales para construir la idea de trabajo, la idea de cooperativa, la idea de normas. Qué interesante esto que nos contás, pues también están siendo atacadas la CONEA, el INTI, hay una construcción también colectiva y comunitaria. Y hasta el día de hoy
ellos, muchos de esos vecinos y esos profesionales siguen colaborando con la cooperativa indirectamente, y hubo todo un sector de vecinos, pequeño, pero como todo lo que es activo, que cortaba las vías del tren pidiendo que se echaran a los cartoneros. Y yo me acuerdo siempre, porque había unos videos muy feos que decían los cartoneros de Alicia Montoya, y yo en esos momentos ejercía como docente en el barrio, soy ahora jubilada, entonces yo trataba de explicarles, es decir, quiénes eran estas personas que venían, por qué, y que los que añoramos una patria donde la gente tenga trabajo y derechos, no creíamos que esa forma ayudara a construir eso. Y la impresión que tengo en él hoy es, nosotros hoy, producto del sistema que funciona, tenemos a cargo la gestión de los barrios de Villa Santa Rita, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Agronomía y Villa Ortúzar. ¿Qué quiere decir tener la gestión de eso? Quiere decir que hay 12 cooperativas en la ciudad, que desde el año 2013 tenemos un contrato firmado con la ciudad que se renueva cada 4 años y que le otorga la exclusividad en la prestación del servicio a la cooperativa que gana un concurso en el marco de una licitación de etapa única. Y bueno, cada cooperativa tiene una zona de trabajo. Y digamos, nuestra zona no es, si uno lo mira con esa lógica a veces un poco general, vos decís, no serían los vecinos más a menos, han sido barrios donde el macrismo ganó en su momento. Son todos barrios de típica clase media, sí, todos los que nombraste. Nuestro nivel de recepción en esos lugares no tiene nada que ver con la percepción que tiene el que mira la ciudad desde las encuestas que le hacen los que además reciben plata por la encuesta. Entonces, no, muy por el contrario. Alicia, ¿cómo es el día a día de una persona de Cartonea? Bueno, o un día de una persona de Cartonea. Es muy interesante porque en realidad hoy hay dos sistemas, un sistema y un subsistema que funcionan. Uno es este sistema formalizado de 12 cooperativas que tienen una cantidad de derechos. Acá hay 2 compañeras que vinieron, Cintia y... Que acá acompañan relajadas, pero en otro lugar hacían el aguante, ¿no? Sí, acá vinieron muy relajadas porque yo les decía, vamos a territorio amigo. Les decía que bueno, que están estas 12 cooperativas que gestionan con un programa con la ciudad, donde hay recursos, donde hay plantas, donde hay camiones, etcétera, etcétera, que hoy está cuestionado y después les digo por qué. Sí. Y un subsistema que eran los recuperadores informales, que cada vez que hay un pico de pobreza, que sobre todo cuando se paraliza la construcción, que estamos en ese momento, cuando la clase media empieza a restringir gastos en pintura, en que le corta el pasto, vienen a la ciudad en busca de comida, cosas para vender, etcétera. Es decir, conviven. Hoy ese subsector que hace 2 años que está siendo terriblemente atacado, pero terriblemente atacado, esto que veíamos el videíto del jefe de gobierno es un común denominador, le sacan los materiales, los golpean en algunas ocasiones, le sacan el carro, pero eso que venía pasando ha habido un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque los materiales, el cartón, el plástico, pero particularmente el cartón, desde diciembre del 2023, cuando asume el gobierno de Milei, a la fecha, el precio cayó abruptamente, de 300 pesos el kilo a 150 en la gran industria. Vas a un galpón en San Martín, 45 pesos. Entonces, cuando los vecinos dicen que la ciudad está sucia, es porque en realidad ese subsistema de esos trabajadores que se llevaban mucho de ese material, hoy no se lo llevan porque no compran un kilo de carne trabajando todo un día y lomeando con un carro por la calle. Lo que hoy hay es presencia de personas que vienen a buscar alimento, principalmente, porque el otro sector está muy restringido en cantidad por el precio del material y por la ofensiva del gobierno. Es decir, que van los contenedores a buscar comida en la basura. Así es. La zona de Congreso, la zona de Palermo, es impresionante esto, que se podría solucionar, yo hoy decía, con un poco de inteligencia,
pero la inteligencia no es asexuada, la inteligencia es con corazón o sin corazón. Cuando vos no tenés corazón y cuando no te interesa el otro, no ves y no tenés capacidad para resolver. Además, inteligencia, corazón, inti, conea, todo eso, efectivamente, ¿no? Claro. Si vos pusieras, en vez de esta multa, multaras a todo el que no separa los residuos y hace que muchas veces a las plantas lleguen de esas campanas verdes y contenedores verdes una enorme cantidad de húmedo, o multaras al comerciante que vende alimentos y en vez de dejarlos separados y entregárselos en una bandeja descartable a esa persona que anda buscando, va y la tira a la basura, bueno, sería mucho más fácil de resolver. Pero eso implica, bueno, una política social que tiene en cuenta ese otro y que pero se estarían privando de la crueldad, que parece que creen que les garpa. Sí, yo creo que sí, que creen que les garpa y creo que no saben. Hoy hubo un desalojo de un sector que estaba utilizando un predio allí y era muy llamativo. Vos mirabas en la televisión los vecinos que decían, nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, porque es así, porque se ha construido un vínculo que tiene que ver con que lo conocen a esa recuperadora, a ese recuperador. Entonces, me parece que están calibrando mal. Ahí estamos viendo el desalojo, imágenes del desalojo. Sí. Miren no, eso, ¿no? Bueno, y estos operativos que, bueno, espero que nadie se acostumbre en este país a esto, que es montar estos shows. Hoy marchamos escoltados como si fuéramos todos delincuentes, con una cosa increíble. Perdón, está lo que vos decías, Patricia Bullrich, porque tanto Jorge Macri como Laura Alonso presentan esto como, bueno, estamos ordenando la ciudad. La palabra orden aparece, que es lo mismo de Bullrich en la represión de los miércoles o en general con el protocolo antipiqueteros. Venimos a poner orden. Están haciendo lo mismo. Sí, o sea, ustedes, y no ponen orden. Ustedes desordenan, digamos. Sí, nosotros desordenamos y lo cierto es que... son gente sucia. Además, digo, vos dijiste que venís a territorio amigo, pero lo que te voy a decir es cierto, es una afirmación-pregunta. Todas las veces que yo vi gente revolviendo o buscando, en general hay un cuidado casi obsesivo en dejar las cosas como estaban. Eso uno lo ve. Y yo calculo que por eso, además, debe haber esa relación con los vecinos que vos contás. O sea, yo nunca vi a un vecino gritándole a alguien en la basura, digo. Bueno, mirá, creo. El primer contrato con la ciudad, sí, en la experiencia piloto, fuimos las organizaciones sociales las que pusimos como condición para que el gobierno pagara un subsidio a los recuperadores de calle, a los recicladores, no revolver bolsa ni dejar basura en la vía pública, no trabajar con chicos, no consumir alcohol, ningún tipo de estupefaciente. No fue el gobierno, que era Macri, además, sino nosotros, porque nosotros sabíamos que habíamos tenido la suerte de tener techo, de tener alimento, de tener salud, que no le hacía bien eso a las personas y que los enemistaba con la población. Es muy por el contrario. Vos vas a ver que hay en toda la ciudad cantidad de personas que hasta usan la escoba, que andan con la escoba, que juntan, porque el que hace normal y habitualmente la tarea sabe que su relación es y hay palita con el encargado del edificio y demás. Estamos lejos de eso. Alicia, perdón, Hernán. No, quería preguntarte, con esto que vos contás, ¿vos ves lo que hace el gobierno de la ciudad? Novedad. Yo creo que se hablan entre ellos.
muchos años que dejó el terreno de las cooperativas. Y pasó al terreno de la apellido. Digamos que no tiene con las cooperativas, tiene que ver con eso, con llevarlo al terreno electoral. Insisto, por ahí que le puede sumar a lo mejor algún voto en algún lugar, pero a mí me parece que es esta cosa interna, sobre todo después del triunfo de Adorni, ¿no? Que los hizo pensar, che, viste que no estás tan a la izquierda, no tan a la derecha como tenés que estar. Entonces, bueno. Alicia, dos últimas. ¿Cuántas horas tiene que patear y cuánto recorrido tiene que hacer un cartonero, una cartonera para hacer un mango razonable en el día? Bueno, ahí hay dos temas. Los compañeros que están hoy en el sistema de cooperativas con un programa de la ciudad, el Buenos Aires Recicla, que es el caso del Álamo y de otras 11 cooperativas, los compañeros cobran un subsidio hoy miserable de 390.000 pesos por mes por trabajar casi 6 horas de lunes a viernes. Eso aumenta cuando trabajas dentro del Centro Verde o en el sistema de logística. Ahora, si hablamos de un cartonero independiente que sale con un carrito y tiene que trabajar todo el día para juntar 200, 300 kilos de material, cuando ves esos carros que ya no se ven tanto como antes, para juntar y tener, qué sé yo, 50.000 pesos, 40.000 pesos en el bolsillo. Es una atrocidad. Nosotros decimos, y por supuesto haciendo una comparación hacia arriba y no hacia abajo, un barrendero de la ciudad que anda con el carrito juntando y barriendo las aceras y demás, está cobrando arriba del 1,5 millones de pesos. Entonces es casi inadmisible que la Constitución dice a igual tarea, igual salario. Ellos creo que no la leen. Bueno, está claro de que hay una diferencia muy grande, inclusive de aquellos que están dentro de un programa. Por eso ese programa, y esto no quiero dejarlo de mencionar, hoy está siendo profundamente atacado. El gobierno de la ciudad contrató una consultora por 2,5 millones de dólares para que le armen 6 meses un programa de gestión integral de residuos a 30 años, que incluye el eufemismo de valorización energética, es decir, incinerador, y el incinerador acá y en cualquier lugar del mundo compite con el reciclado, y acá en particular compite con el pan de las compañías y compañeros que hacen esta tarea. Entonces, la persecución que se inició a los informales, la falta de política para buscar un equilibrio en el precio. La Argentina el 13 de julio habilitó el ingreso de basura al país, es decir, podemos traer botellas de plástico, de vidrio, papel, cartón,
sin ningún tipo de control, tiene que ver con eso. Ellos Eso van a un gran negocio. ¿Eso es Gabriel Sánchezini, el jefe de gabinete de Jorge Macri? Sí. Bueno. Que es el responsable de las muertes. El otro día se cumplieron años de las muertes de los 2 docentes de Moreno cuando él era responsable de eso. Efectivamente, bueno, puede que por ahí venga algo. Lo que sí sabemos, porque nosotros dimos una batalla muy grande para evitar que se modificara la ley de basura cero, que no permitía la incineración. El macrismo tenía mayoría en la legislatura en ese momento y se modificó la ley en el 2018, es decir, tienen habilitada la incineración. Creo que ese va a ser una batalla fuerte con los vecinos de la ciudad. Me parece que ahí sí no lo tienen esto en cuenta. Alicia, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por el tiempo. Que esté muy bien. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar, Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria, la situación en Brasil, lo cuenta Martín Granoski. Todavía nos queda más QR. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo.
mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bueno, arranca una medida de fuerza en las próximas horas muy importante, todo el sistema científico-tecnológico. Claro, al calor de lo que significó el stream de la investigación en las profundidades del Océano Atlántico, cerca de Mar del Plata. Y quiero decirles que el fin de semana, contarles, batalla cultural a pleno lo que le vamos a contar, ¿eh? Hubo en la Ciudad de Buenos Aires una suerte de festival muy importante de stickers. Hay en día stickers, bueno, stickers digitales, no, estoy hablando de esto, de este tipo de stickers, calcos en algún otro momento. Se hizo, insisto, en la Ciudad de Buenos Aires, no saben la cantidad de gente, ¿se ve lo que es? Ahí está. Sí. No saben la cantidad de gente, o sea, no se podía caminar. Efectivamente se hizo en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires y este sticker en particular fue furor. Y es la estrellita marina, la estrellita culona, digamos, y dice mi país con la bandera argentina. Esto es un año entero de un programa como QR en términos de batalla cultural. O sea, listo, llegó, permeó. O sea, es batalla cultural ganada este episodio, el episodio con Isette Stream y el fondo del mar. Bueno, se dio eso porque hubo 2 años de QR, un año y medio. Bueno, ya. pues. Es así, claro, obviamente. Pero es muy importante, o sea, entienden que en un festival de sticker, personas, sobre todo jóvenes de todo género y clase social, bueno, esto fue furor. Así ¿A cuánto llegó el stream? ¿A 1 millón y cuánto al final? Ya ni sé. No sé. Había pasado el millón el fin de semana. Guido Bambini es nuestro especialista. Había pasado el millón el fin de semana. El fin de semana había pasado el millón ya. Sí, impresionante. Y el en vivo había, creo, superado los 100.000 en un momento. Sí. 180.000, dice Juli Romero, que también sabe mucho. Bien. Bueno, ¿qué está pasando en Brasil con Bolsonaro, Martín Granowski? Bolsonaro todavía no tiene condena, Bolsonaro está en proceso y se le venía con tobillera electrónica ya, por decisión de Alexander de Moraes, que es el juez relator de lo que sería el Superior Tribunal Federal, la Corte Suprema brasileña. El juez que tiene el caso Bolsonaro, porque lo tiene un juez, el juez del caso Bolsonaro, ya le había puesto tobillera electrónica mientras, por peligro de fuga, estaba libre y podía moverse. Y tenía restricciones. Con su posición de que se podía extraditar a Estados Unidos. Exactamente, porque, ¿no? y tenía restricciones. Y una de las restricciones era que lo que no podía era alimentar a las manifestaciones bolsonaristas con elementos contra la propia Corte Suprema. Es decir, esa era una restricción específica, dicha así, no era restringimos la libertad de expresión de Jair Bolsonaro. No se puede hacer esto porque alimenta justamente la rebelión contra las decisiones de la Corte Suprema. Eso no lo puede hacer porque está en proceso en la propia Corte Suprema. Entonces, primero fue la tobillera que ya tenía, y como Bolsonaro desobedeció, hay algunos que interpretan, algunos analistas brasileños dicen que lo hizo a propósito para ponerse como víctima y para ir preso. Yo no lo puedo saber, no estoy en la cabeza de Bolsonaro, pero leyendo los análisis de la prensa brasileña sale eso. Pero de cualquier manera hace un desafío fuerte, y Alexander de Moraes, que es el juez de la Corte Suprema, le contesta de manera fuerte con una decisión que es la prisión domiciliaria, que no tenía hasta este momento. Y es una prisión domiciliaria, es una preventiva en realidad. Claro. Es una prisión domiciliaria preventiva. Esto al mismo tiempo que se da con el forcejeo con los Estados Unidos, forcejeo en el que Lula dice lo vamos a terminar arreglando por un lado, y por otro lado
aumentó la popularidad de Lula en ese momento, inclusive por el apoyo de algunos grandes empresarios de Brasil. Tampoco hay que mitificar, porque ¿no? Trump dice, le voy a meter aranceles porque están persiguiendo judicialmente a Bolsonaro. Exactamente, exactamente. Eso es una parte. Y hay otra parte que es, le voy a meter aranceles por eso, porque quieren regular a las tecnológicas, cosa que los brasileños hicieron. Al mismo tiempo, Elon Musk, que dijo, yo quiero el negocio de cubrir el Amazonas. Y entonces se avino a la legislación brasileña en un momento, después de forcejear durante un tiempo, esto fue el año pasado. Y la otra cosa que siempre hay de fondo es, los Estados Unidos recelan de Brasil, porque resulta que Brasil es la B larga de BRICS. Claro. Y la C es China. Entonces hay un problemita de por medio ahí también dando vueltas. Los chinos están, algún día lo voy a traer, los chinos están montando una enorme fábrica de autos eléctricos en una ciudad del estado de Bahía, donde antes estaba la Ford, para competir con Tesla. Estamos a ese nivel. Mirá qué dato nomás. Bueno, esto está pasando en Brasil. Va a ser muy interesante seguir lo que allí ocurre. Estuvo Jorge Tayana en estas horas en una reunión. Estuvo en el Congreso del Partido de los Trabajadores. En un congreso del PT, en el marco de la campaña Cristina Libre, que también se lanzó en México, creo que en Bolivia también. Y Jorge Tayana contaba, entre otras cosas, bueno, esto que está atravesando el propio Lula y el propio PT. Contó otra cosa muy interesante también, ¿no? Para pensar la construcción política aquí en la Argentina. Que el PT tiene una estructura muy importante, un arraigo territorial muy importante, tiene convivencia de líneas internas que discuten y fuerte, pero que no ponen en discusión la unidad, y que presiona al gobierno de Lula, que es un gobierno de alianza, con alianzas de centro y hasta un poquito más, y que Lula le pide eso, le pide presión para poder llevar adelante una gestión, bueno, más a lo que Lula piensa eventualmente, pero sabiendo que si no se daba esa coalición no le ganaba a Bolsonaro. Muy interesante. Eso sale también de una experiencia de los propios brasileños, los brasileños te lo cuentan, que es que en los primeros gobiernos de Lula, todo el PT, que eso pasa siempre, digo, toda la dirigencia del PT fue al gobierno